Bendiciones, amado en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Que el Señor Jesús traiga paz a sus vidas y sus corazones. El día de hoy estamos acá para poder continuar con la transmisión de la palabra de Dios, darle continuidad a lo que hemos venido hablando acerca de los tiempos del profeta Eliseo. Por supuesto, como una de ellas es el tema del nuevo pacto, y esto incluiría lo que corresponde al bautismo en agua, de lo cual hablamos la semana pasada, acerca de lo que era la señal del nuevo pacto. Entonces, la señal del pacto, del nuevo pacto, vimos que era el bautismo en agua. Ciertamente la semana pasada hablamos relacionado, enfatizando del por qué razón había una señal, como Dios ya había dejado señal con el pacto con Noé, el pacto con Abraham. Entonces Dios enseñaba, cada vez que había un pacto, establecía una señal. Y en este nuevo pacto no iba a ser la excepción, sino que en este nuevo pacto también nos viene a dar una señal, y que esa señal era la señal del profeta Jonás. Por eso lo tomamos de base para mostrar que la señal del profeta Jonás era el bautismo en agua. Hay otros pasajes que también lo demuestran, pero por esa razón nos enfocamos y enfatizamos la semana pasada en colocar acerca de la señal del nuevo pacto, que ya sacamos por conclusión que era el bautismo en agua. Por lo tanto, aunque vimos parte la semana pasada de lo que era el bautismo en agua, hoy vamos a traer un poquito más a detalle acerca de este tema del bautismo en agua. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo, para que Él nos traiga la revelación, la luz, la claridad, la sabiduría y revelación como Él la conoce, no como nosotros la conocemos, sino como Él la conoce, para poder asimismo tanto transmitir el mensaje como debe ser transmitido, y así como las personas que nos escuchan puedan oír con entendimiento y con claridad lo que podemos dar a entender, ¿verdad? Que el Señor traiga la revelación para que podamos orar. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Dios y Padre y amigo nuestro. Gracias por amarnos, por fortalecernos y bendecirnos y traernos a la luz de tu Hijo Jesús. Te pedimos hoy que nos ayudes y nos auxilies en este tema que tú nos has traído, para que nosotros podamos atender a tu voz. Y de mi parte, pues que me ayudes a poder transmitir el mensaje como tú necesitas que sea transmitido, y del lado a las personas, que ellos puedan escuchar atentamente, y que el enemigo no les ponga distracciones ni a ellos ni a mí. Como dice tu palabra, que todo pensamiento altivo sea llevado cautivo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayudes y nos auxilies, para que tu nombre sea exaltado y ensalzado. Como dice tu palabra, no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Líbranos de todo ataque espiritual, de que las aves del cielo quieran llevarse la semilla que vaya a ser plantada en los corazones de las personas, y puedan así mismo llevar a cabo la bendición de tu nombre y ser obedientes a la palabra de verdad. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como mencionábamos, tenemos el tema de hoy, que es el nuevo pacto y el bautismo en agua. Hemos partido del punto de los tiempos del profeta Eliseo. Ese es realmente el punto principal de donde venimos, aunque también hemos tocado la parte de los días de Elías. Pero ya hemos visto cómo de los días de Elías se cambia al profeta Eliseo. Tanto por lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 6 al 16 al 21, pero más o menos, acerca de lo que era el profeta Elías y el profeta Eliseo. Cuando hablaba de que el profeta Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, y que Naamán fue sanado, purificado, limpiado en los tiempos de Eliseo, el profeta Eliseo, que ambos hablaban de que son personas gentiles que no eran parte del pueblo de Dios. Por lo cual Dios nos da a entender que va a enviar al Elías y profeta Eliseo en estos tiempos, por lo que ya se manifestó anteriormente en el caso de Elías como Eliseo, cuando Elías vino y trajo la reparación del altar, y luego esa reparación dio cambio, punto de partida para cambiar a Eliseo, ya que cuando Elías vence o genera la victoria tanto de la restauración del altar como la muerte de los profetas de Baal, él prácticamente, por una sentencia de muerte que le habían dado, había ido prácticamente a huir de ello, y ya en la visitación que tuvo con Dios, Dios le dijo que dejara a Eliseo, y dejan a Eliseo, y Eliseo opera otras cosas, de las cuales una de ellas, de las manifestaciones que hizo, fue la sanidad de las aguas.
en esa sanidad de aguas que manifiesta el profeta Eliseo, vemos cómo hablan de que la tierra en la cual estaban o la ciudad era un buen lugar, pero lastimosamente las aguas eran malas y que la tierra era infértil. Mencionamos de que la infertilidad de las tierras era causa de la infertilidad de la tierra era causa de las aguas que estaban malas, que estaban contaminadas, y que por eso las aguas afectaban. Por esa razón vemos en ese escenario cómo el profeta Eliseo no se enfoca en sanar agua en la tierra, sino que se enfoca en sanar las aguas. Eso lo hizo con una vasija nueva y con sal. Entonces agarró la sal de esa vasija nueva y la comenzó a regar. Claramente era un acto profético porque claramente dijo Dios que nunca iba a haber más infertilidad en ese lugar. Entonces vimos de que la figura que nos muestran era que la vasija nueva representaba algo nuevo y que la sal representaba lo que era el nuevo pacto. O inclusive la sal también se utiliza para desinfectar o para sanar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios habla de la sal del pacto. En ese punto nos daba a entender de que esas aguas y esa tierra hacía referencia de nosotros como personas, como congregaciones, ciudades y continentes que se podía aplicar en diferentes puntos, que podían estar en buen lugar, pero o en una buena posición o etcétera, pero había una contaminación. Entonces vimos que las aguas, hablaba acerca, la Biblia que nos habla de las aguas de la palabra, quiere decir que la palabra que podemos tener o hemos recibido o inclusive nosotros hemos tomado, por así decirlo, como ahora hay tanto predicadores, TikTok, etcétera, puede ser que uno nos haya dado un agua contaminada y eso haya provocado cosas de infertilidad en nosotros. Entonces esto nos muestra de que necesitamos del nuevo pacto, porque también ya hablamos de que a veces las contaminaciones se dan por el incumplimiento o quebrantamiento del pacto. Eso ya lo vimos en su momento. Hablaba de que por quebrantar el pacto vino una contaminación a la tierra. Entonces, bajo las figuras que vimos, la conclusión que llegamos es de que vamos a sanar las aguas a través de la aplicación del nuevo pacto. Pero vamos a aplicar este nuevo pacto, obviamente, si lo entendemos y lo llevamos a cabo efectivamente. Por eso hablamos del nuevo pacto de diferentes puntos. Que claramente cuando vemos que hay un nuevo pacto, porque a veces puede ser que alguien no lo sepa del todo, ¿verdad? Que nosotros tenemos un nuevo pacto, que había un antiguo pacto. Cuando se habla de nuevo es de que había uno antiguo. Entonces, si es nuevo, significa que había uno antiguo, pero que ese antiguo quedó abolido, por así decirlo, y ahora se da a cabo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que lo dice las escrituras claramente, en Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces vino Dios y estableció esta promesa de dar un nuevo pacto. También lo dice Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces nos habla que hay un nuevo pacto, pero como todas las cosas, hay cosas que nosotros realmente no sabemos, primero no sabemos que existe, y lo segundo es de que al no saber que existe no lo podemos cumplir, o si lo sabemos lo podemos saber mal y cumplirlo mal. Ya por esa razón vimos el caso de Josías, como Josías, al no conocer que había un libro de la ley, y lo único que él conocía era el testimonio de David, entonces él se centró bajo el testimonio de la vida de David, no necesariamente bajo la palabra del libro de la ley. Por eso cuando Josías vive de alguna manera bajo el entendimiento, el testimonio de David, Dios viene y le revela de que debe vivir realmente como, no es que esté malo solo el testimonio de David, sino que claramente dijo que había que vivir como él, ¿verdad? Pero lo que sí hizo Dios fue revelarle a Josías el libro de la ley, es decir, el libro del pacto. Al traer la revelación del libro del pacto a Josías, Josías lee la palabra o lee el libro del pacto y se da cuenta que ha pecado él y el pueblo. Y que por esa razón es de que ha venido tantos males, no solo con su reinado, sino con otros reinados. Porque claramente la palabra habla acerca de las bendiciones y las maldiciones a causa de no obedecer a las palabras del pacto. Por eso hablaba de que todo va a tener una consecuencia de no cumplir el pacto. Entonces, la palabra nos enseña a nosotros de que debemos cumplir con el pacto que Dios nos ha dado. Pero si no lo conocemos, va a venir ese problema. Por eso hablábamos en el caso de Josías acerca de los pecados de hierro, es decir, pecados de ignorancia, que ignorábamos
y por lo tanto no lo pudimos cumplir, que fue el caso de Josías. Josías ignoraba que había un libro de la ley y tampoco sabía lo que decía. Cuando ellos encuentran ese libro de la ley, ya ellos entienden ahora por qué han pecado. Por eso que Josías viene y entra dolor en su corazón por los juicios que vienen por causa de haber pecado. Y por eso Dios le dice a Josías, no te preocupes, Josías, por cuanto te quebrantaste delante de mi presencia, todos esos juicios no vendrán en tu tiempo, vendrán cuando mueras. Y también Josías hace un pacto con Dios para cumplir todo lo que él había dicho que había que cumplir en el libro de la ley. Entonces, por eso que ahí se genera un avivamiento en la nación de Judá a causa de Josías de cumplir el pacto, un pacto que había sido establecido. Entonces, Josías al cumplir ese pacto trajo una gloria con ese pacto, porque estaban cumpliéndolo. Y eso implicaba la destrucción de altares y un montón de situaciones que se presentan. Por ejemplo, el comer la Pascua y otras cuestiones que el pacto mostraba. Entonces, ese cumplimiento trajo una gloria. Inclusive esa gloria la podemos ver en Jesucristo, porque recordemos que Jesucristo dijo que Él venía para cumplir, no para derrogar la ley. Es decir, que Jesucristo vivió acorde al antiguo pacto. Entonces, toda la gloria que nosotros vemos de Jesús es porque Él cumplió el antiguo pacto. Eso también lo muestra la palabra cuando dice que Jesucristo fue ministro del viejo pacto. Porque cuando cuando hablamos de ministro, ya lo vimos los días domingo, que se habla de que Él ayudó a la manifestación, al cumplimiento de ese antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, por eso que Jesús dijo que Él no venía a derogar la ley, sino cumplirla. Entonces, la gloria que vemos que se muestra en Jesús es por causa del cumplimiento del antiguo pacto, ¿verdad? Luego Jesús ya viene y Él hace la transición del antiguo pacto a un nuevo pacto, que es una gloria diferente, pero que también tenemos que cumplir. Es decir, que no porque nos han dado un nuevo pacto significa que nosotros nos lavemos las manos, lo ignoremos y que sigamos viviendo como venimos viviendo, porque por esa razón ha venido contaminaciones y por eso uno se pregunta por qué no mejoren ciertas cosas, porque siempre me va mal en esto y lo otro, y uno comienza a ver los problemas que uno tiene y puede llegar a uno a la conclusión de que es porque no estamos viviendo acorde al nuevo pacto. Y alguien dirá entonces, ¿cómo vivo? Por esa razón es el punto del pecado de hierro, porque no conocemos, ignoramos, vamos a tener problemas. Por eso a algunos les ha pasado pues de que cuando van a otro país y tienen un problema con la ley de tránsito, puede ser de que el policía los detenga y les diga, miren, pues se los vamos a dejar pasar porque usted es extranjero y no conoce las leyes de nuestro país, ¿verdad? Ya que pues aunque a veces uno agarra un librito y ponga a leer, uno no entiende del todo a veces las formas, ¿verdad? Entonces vemos cómo cuando uno entra a una nueva manifestación, en este caso que uno viaja a otro país, puede cometer errores. Porque hay cierta naturaleza, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en Guatemala puede ser que alguien vaya a través un exceso de velocidad y tal vez no lo multen, pero en otras leyes, en otros países puede ser que sean mucho más rígidos. Y ellos pues digo, aquí tal vez no me van a decir nada y de repente les ponen una multa, tal vez se pasa un kilómetro por hora de velocidad, por la rigidez que hay en ese lugar. Entonces nosotros pasa igual, nosotros no conocemos muchas cosas y que muchas cosas tenemos ignorancia de ellas. Pero tampoco significa de que le demos lugar a esa ignorancia. Significa que deberíamos observar cómo salir de esa ignorancia, ¿verdad? Y obviamente cuando uno entiende eso se da cuenta de que uno ha cometido pecado, pero lo ha ignorado. Por eso el apóstol Pablo habla de que seamos niños en la manera de pecar. ¿En qué sentido como un niño? Porque un niño a veces no sabe que está pecando cuando peca en algo, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros deberíamos ser niños en la manera de pecar, es decir, no tener un entendimiento que algo es malo y cometer ese error, ¿verdad? Porque eso se llama iniquidad. Entonces, por eso la palabra nos enseña de que nosotros deberíamos aprender de este nuevo pacto. Ya aprendimos del antiguo, que en el sentido de que ellos no cumplieron y por no cumplir vino las consecuencias. Eso también lo habla el libro de Nehemías, ¿verdad? Pero en este nuevo pacto, si la persona no está prosperando es porque no lo está cumpliendo. Y obviamente también vamos a ver, y también lo hemos hablado de que a veces si llegamos, si alguien dirá yo lo estoy cumpliendo, pero solo vamos a alcanzar solo cierto nivel de gloria, porque no lo estamos cumpliendo a cabalidad, ¿verdad? Es como cumplirlo a medias. Ok, entonces basado en esto hemos hablado de varias cosas. Uno, que este nuevo pacto habla que tenemos un mediador, que es Jesucristo. Anteriormente podíamos ver a un Samuel, a un Moisés, a un David que podían fungir como mediadores o a Aarón. Pero la Biblia menciona en este caso, inclusive a veces hace mención a ángeles
que la palabra fue dada por ángeles, pero en este caso el mediador y único se llama Jesucristo. Es decir, que si alguien viene diciendo que hay otro mediador más grande, o inclusive que hubieran un segundo o un tercero, realmente eso no existe, porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hablamos acerca del arca del pacto, que Jesucristo es nuestra arca del pacto, porque representa la presencia, la gloria y la victoria. También hablamos de que Jesucristo es el tabernáculo, que hablamos de que en este nuevo pacto tenemos un tabernáculo, que ese tabernáculo no es un tabernáculo terrenal, sino que este tabernáculo es un tabernáculo celestial, que es donde Jesús está fungiendo su sumo sacerdocio, y de que Moisés tomó de la figura de el que creó, se basó en lo que él vio en lo celestial, ¿verdad? También hablamos de la señal del pacto, que fue lo que la semana pasada hablamos, de que así como Dios había dejado la circuncisión en el antiguo pacto, nos ha sido dado también una señal en este nuevo pacto, que claramente por esa razón explicamos de que la señal de este nuevo pacto es el bautismo en agua. Y por eso pusimos la figura de la señal de Jonás, que ciertamente Jesús dijo que la señal de Jonás era que él iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el vientre de la tierra. Pero vemos de que Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, del gran pez por 3 días y 3 noches. Entonces vemos como que antes de Jonás entrar al pez, vimos de que Jonás es echado a las aguas. Y luego que estuvo los 3 días y 3 noches, Jonás lo sacan de las aguas. Y que Jesucristo lo que hizo fue morir y resucitar. Y también vemos que la figura que muestra en Romanos 6, y también vimos con Romanos capítulo 1, de que lo que Jesús hizo fue el bautismo en agua, porque el bautismo en agua representa la muerte y la resurrección. Entonces Jesús, ¿qué hizo antes de iniciar su ministerio? Bautizarse. ¿Por qué? Porque al bautizarse él estaba profetizando de lo que iba a hacer en su muerte y en su resurrección. Por eso nosotros, cuando nos bautizamos, cumplimos un acto profético, indicando, uno, que Jesucristo murió y resucitó, que nosotros nos hacemos una parte con él, y también que nosotros, cuando él venga, ciertamente moriremos, pero también así mismo resucitaremos, ¿verdad? Entonces el bautismo en agua cumple la parte de el que fue, el que era y el que ha de venir. Entonces, eso es lo que hemos visto en el nuevo pacto hasta el momento, y por lo tanto hoy nos suscribiremos específicamente a la parte del bautismo en agua. La cita que hemos colocado el día de hoy es Colosenses capítulo 2 del 11 al 12, en que habla prácticamente lo mismo que hemos venido hablando sobre la señal del pacto. Vamos a leerlo, dice Colosenses capítulo 2, del 8 al 12. 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces vemos que aquí, tanto en el 11 como en el 12, hablan de una circuncisión. Es decir, que la semana pasada hablamos de que en el antiguo pacto, la señal del pacto era una circuncisión. Entonces aquí nos habla de que en el nuevo pacto, la circuncisión de Cristo es el bautismo en agua. Eso es lo que nos están explicando aquí en Colosenses. Es lo mismo que hablamos acerca de la señal del pacto. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa, como también ha pasado en la iglesia de Gálatas, y que inclusive sigue pasando, es de que las personas quieren meter el antiguo pacto en el nuevo pacto, o hacer una mezcla de ello. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Le estaban pidiendo a las personas que estaban tanto en Gálatas como a la iglesia que estaba en Colosa, que se circuncidaran, porque eso era el parte que se hicieran pueblo de Dios. Es decir, que ellos estaban engañando a las personas. Por eso también el apóstol Pablo en Gálatas dice, ¿y quién nos hechizó o quién nos engañó acerca de ustedes corrían bien en Cristo? Porque ahora agarran cosas que son del antiguo pacto y las tratan de meter en este nuevo. Todo lo que nos está aclarando Dios una claridad, y la claridad es: el antiguo pacto circuncidaban,
el nuevo pacto bautizan. No confundan las cosas. Y este problema se va a seguir teniendo. Es decir, este problema no es un problema actual, es un problema que ya viene desde el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? De que los judíos que todavía se quieren mantener bajo esa simiente, quieren venir y decirle a las personas que se circunciden. Inclusive en Romanos capítulo 2, del 2 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hablarle a las personas que realmente dice que la circuncisión no vale nada, a menos de que alguien cumpla la ley, sino que lo que es realmente importante es el vivir para Cristo en santificación. Entonces menciono esto también por la aclaración de la semana pasada que hablamos de la señal del pacto y de la diferencia entre la circuncisión y el bautismo en agua. Que así como aquella persona no se circuncidaba y al no circuncidarse quebrantaba el pacto de Dios, en este pacto, si alguien no se bautiza en agua, también está quebrantando el pacto de Dios. Por eso que Jesucristo constantemente decía, Dios Padre hablaba y les hablaba de los incircuncisos como personas que estaban violando el pacto y que era necesario que cumplieran con ello, porque si no también iban a ser quitados del pueblo por causa de no querer cumplir con lo que Dios les estaba enviando. Entonces, por eso que Dios ha colocado un énfasis en el hecho que las personas se bauticen en agua. Ahora, y también esto lo coloqué por así decirlo, para tomar una forma de ejemplo de la referencia Antiguo y Nuevo Pacto, ya que hemos mencionado que la palabra dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. También la Biblia menciona que hay cosas que fueron sombra y figura de lo que habría de venir. Eso quiere decir de que si observamos cosas en el Antiguo Pacto nos puede dar una referencia, un entendimiento de lo que estamos viviendo en este Nuevo Pacto. Entonces, en este caso vemos de que habla de la circuncisión de Cristo, es decir, que en el Antiguo Pacto había que circuncidarse y que en este pacto hay que bautizarse. Ahí está la referencia. Ahora, veamos acá el pasaje de Génesis, que ya lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer por la referencia que acabo de mencionar. 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces vemos aquí la gravedad de la situación que había en un antiguo pacto, de que aquella persona que no cumplía iba a ser cortada por haber violado, es decir, porque no le había importado. Y aquí hay bastantes cosas que mencionar, por eso lo puse de ejemplo, porque nos va a dar una referencia del nuevo pacto, porque también hay personas que se han dicho de que alguien si no es bautizado no es salvo, es una de las cosas que se han dicho. Y también hay otras personas que pueden, cuando no creen, por ejemplo, que hay personas que creen que con bautizarse también se salvan, por el pasaje que dice, el que cree y fue bautizado será salvo. Entonces ellos dicen claramente que al no bautizarse no son salvos. Pero hay otro punto donde hay personas donde no creen eso, que solo con creer ya son salvados. Y que el bautismo es algo agregado. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no le ponen importancia al punto de bautizarse. Pero no hemos entendido que hay consecuencias de bautizarse o no bautizarse, tanto consecuencias buenas como malas. Va a haber puntos de que si alguien no se bautiza va a haber peligros o consecuencias, que también lo vamos a ver acá, y también va a haber, si alguien se bautiza va a tener glorias o manifestaciones muy abundantes en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón vamos a explicar esta parte, porque eso va a dar a entender la parte de que si alguien es bautizado se salva o no. O el otro caso de que la persona dice, bueno, igual no me pierdo, no me bautizo. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí nos está hablando en Génesis 17 de que la persona cuando nace en el pueblo, es decir, que él ya es parte del pueblo, lo que necesita es
abocarse al cumplimiento del pacto. Entonces, al abocarse al cumplimiento del pacto, tienen que circuncidarlo. Y es más, si de repente viene un extranjero o un esclavo y se vuelve parte del pueblo, esa persona se tiene que circuncidar, ya sea tenga 30 años, 40 años, 50 años, ya se volvió parte del pueblo, ya sea porque nació o fue, por así decirlo, injertado al pueblo. Eso provoca de que la persona se tenga que circuncidar, diciendo: yo creo en este pueblo, yo creo en el Dios de este pueblo, y por lo tanto yo me circuncido. Entonces aquí nos da un punto importante. El nacimiento o el adherirse al pueblo de Dios involucraba el circuncidarse. Ese es el punto principal de esto. ¿A qué quiero dar a entender con esto? Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, lo que hace la Biblia dice de que nos añade a su pueblo. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Es decir, nosotros cuando creemos en Jesucristo, entramos a un nuevo nacimiento. Entonces nosotros, al nacer de nuevo, la pregunta sería: ¿en qué pueblo nacemos? En el pueblo de Dios. Porque la Biblia menciona que en este pacto dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso nos da a entender de que nosotros, al creer Jesús, como dice también la Escritura en Pedro, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo parte de su linaje escogido, nación santa. Entonces vemos que Dios nos adhiere a un pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, que también lo habla el libro de Romanos, que fuimos injertados dentro del pueblo. Entonces vemos que hay una similitud, que aquellos que nacían o que eran añadidos al pueblo tenían que circuncidarse. En este caso, nosotros, al creer en Jesús, nos dice que debemos bautizarnos en agua. Y está especificando, en este caso, en el caso de Génesis, que había que el varón circuncidarse a los 8 años. En nuestro caso hay otro punto, porque no significa que a los 8 días de haber creído tenemos que bautizarnos. Realmente en la palabra nos muestra de que al momento de bautizar, al momento de creer, la persona debería de bautizarse. Eso es lo que regularmente se ven los ejemplos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Cuando uno comienza a leer el libro de Hechos, por así decirlo, todo el libro de Hechos, regularmente vemos que alguien cree y es bautizado. No necesariamente cree, espera 20 años y se bautiza, sino que regularmente es una cuestión, por así decirlo, imperativa o de emergencia, de que se cree y se bautiza. Pero también vamos a hablar de eso un poquito más a detalle. Lo que quiero resaltar acá es de que el añadirse un pueblo involucraba el cumplimiento de la señal, en este caso de la circuncisión. En el caso del nuevo pacto, nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo y somos parte del pueblo. Pero tenemos que aplicar en lo que corresponde a la señal del pacto, que en este caso es bautizarse en agua. Entonces, esa parte la tenemos clara. Entonces, ahora veamos acá en 1 Corintios 10, 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pero creo que me adelanté. Entonces, vemos en este caso, pero creo que tenía otra presentación. Entonces, lo que quiero resaltar con esta parte del bautismo en agua es de que es necesario que las personas se bauticen, porque la palabra lo está indicando. Y ese es nuestro punto principal o nuestro punto de referencia, que nosotros deberíamos cumplir, y deberíamos, no solo las personas que no se han bautizado en agua, sino que también aquellos que ya se han bautizado en agua, deberíamos, junto con el evangelio que estamos predicando o enseñando, también ponerle la emergencia de la necesidad de bautizarse las personas en agua. Que nosotros, juntamente con el mensaje, anunciemos que las personas sean bautizadas en agua. ¿Por qué? Porque hemos sido añadidos a un pueblo, y al ser añadidos a un pueblo necesitamos cumplir con la señal del pacto. Ahora, esto nos deja a nosotros una perspectiva, que ya lo habíamos hablado entre Antiguo y Nuevo Testamento, que hay ciertas similitudes que se están manifestando, que se están cumpliendo. Y por esa razón, una de las cosas que nos ayudará a nosotros a entender lo que es el bautismo en agua, y como también mencioné, las consecuencias que eso puede traer, es de que nosotros veamos las figuras en el Antiguo Testamento para comprender qué es lo que pasa o lo que no pasa cuando alguien decide bautizarse o no bautizarse. Porque recordemos de que en este caso la palabra nos enseña que todo tiene consecuencias. Y también mencionaba este caso del hecho de aquellos que nacen. ¿Por qué? Porque
se dan casos que hay personas que por algún motivo están a punto de fallecer y ellos creen en Jesucristo. Entonces a ellos no se les tiene la oportunidad, por así decirlo, bautizarlos, porque están prácticamente agonizando, y en ese momento Dios le da un punto de salvación para que ellos confiesen su pecado y apartarse, y por lo tanto serán liberados. Algo así como lo que pasó con la persona que estaba crucificado juntamente con Cristo. Él creyó en Jesús, pero él no vemos como él es bautizado, pero él fue salvado por las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que ciertamente si alguien cree, se mantiene en la salvación. El siguiente paso sería bautizarse para establecer ese punto. Pero la persona no necesariamente se pierde, pero sí puede tener consecuencias garrafales si la persona no se bautiza. Entre uno de esos casos es lo que pasa con el caso de Moisés. Cuando Moisés es llamado para que vaya a liberar al pueblo de Israel y él va, sale un ángel al encuentro porque su hijo no se había bautizado. Pero su hijo no se había circuncidado. Entonces, ¿qué pasó? Moisés era parte del pueblo de Dios. Y cuando él se casa con una mujer que no era parte del pueblo, sino que era otra de los madianitas, él no circuncida a sus hijos. Cuando en su cultura o en la ley de Dios había que hacerlo. Pero Dios no le dijo nada. No pasó absolutamente nada en todos esos 40 años que él estuvo. Hasta que él fue llamado para que fuera a liberar al pueblo, Dios ya le exige de que o se circuncida o lo matan. Es decir, que había una amenaza por causa de no. Al momento no pasaba nada, pero ya conforme se fueron dando las manifestaciones más fuertes, en este caso que le iba a entrar a liberar, necesitaba cumplir la palabra. Por eso que ya la mujer viene y circuncida al hijo y dice, tú eres un marido de sangre. Entonces, por esa razón menciono el punto de que una persona no necesariamente se va a perder por no bautizarse, en el caso de que alguien cree, porque también el pasaje dice, el que cree y fuera bautizado será salvo. Pero también hay que ver de qué habla esa salvación, por los escenarios que hemos hablado, de que hay personas que creen y de repente se murieron, ¿verdad? Pero por lo menos se les dio la facultad. Pero sí hay consecuencias fuertes, en este caso si la persona no se bautiza. Y vamos a comenzar a mencionarlos acá. Por eso mencionaba que los ejemplos vamos a tomarlos del Antiguo Testamento para comprender cosas, en este caso de este nuevo pacto, de este Nuevo Testamento. Y por eso es el versículo acá de 1 Corintios 10 del 1 al 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otra vez, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí nos habla de que hubo un bautismo en agua. Es decir, de que lo que nosotros vemos actualmente como bautismo en agua no es un concepto totalmente nuevo. Ya es algo que se había manifestado en tiempos antiguos y que por eso el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios acerca de la revelación del bautismo. Que el pueblo ya había sido bautizado, por así decirlo, ¿verdad? Y que nosotros, por consecuencia, también debemos entender de que eso, como ya mencionamos, sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, de que así como el pueblo fue bautizado, nosotros también debemos ser bautizados en este nuevo pacto. Entonces aquí entra ya una serie de casos, entendiendo este punto de lo que pasó antiguamente y que también el bautismo en agua es un principio espiritual. Por consecuencia, hay ciertos casos que hay que ver con respecto a qué pasa si una persona no se bautiza. Ese es el punto principal de este punto para poder nosotros entender qué va a pasar si alguien no se bautiza y qué va a pasar cuando alguien se bautiza. Uno de ellos es este caso de Génesis del 1 al 13. ¿Qué pasa en Génesis 1 al 13 para aquellas personas que no han leído? Surgen dos cosas. Lo que se conoce de Génesis como la creación, y también en esa creación hay una separación de las aguas. Ahora, ¿por qué menciono la separación de las aguas y qué tiene que ver eso con el bautismo? Recordemos de que la palabra bautismo significa a veces sumergir. Ahora, lo importante con esto es de que la Biblia dice que hay sombras y figuras en la palabra y que nosotros al adoptarlas o entenderlas podemos traer una revelación, una enseñanza que Dios nos quiere mostrar. En este caso en particular, con la parte de Génesis, el punto principal son las aguas. Es decir, de que si nosotros comenzamos a revisar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis,
y buscamos la palabra agua, nos va a mostrar a nosotros qué pasa con las aguas y con las acciones que Dios hace con las aguas, para poder entender lo que puede pasar con el bautismo en agua. Entonces hay algo bastante importante en el libro de Génesis, y en el libro de Génesis se muestra la siguiente manera. Una de las primeras cosas que la Biblia menciona es de que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué pasaba? Dice que la tierra estaba inundada, pero el Espíritu de Dios se movía. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y también dice la Escritura de que Dios vino y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y luego de eso comienza a hablar acerca de que Él separa las aguas de las aguas. También dice, sepárese las aguas de lo que está seco. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque realmente cuando uno comienza a ver el libro de Génesis, nos habla realmente del Evangelio. ¿En qué sentido? Que nosotros éramos como la tierra, estamos desordenados y vacíos, pero de alguna manera igual el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. ¿Para qué? Para convencernos para salvación. Por eso cuando la Biblia dice, y sea la luz, habla de que Dios predica la palabra. Hay predicadores, hay ministros que están predicando la palabra diciendo, sea Cristo en ti, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Entonces cuando uno recibe esa luz, entonces hay una luz ahora en nosotros. Y Dios y lo que hace es una separación de la luz de las tinieblas. Por eso cuando hay personas que creen en el Evangelio, ahora las personas ya no quieren juntarse con ellos, o los menosprecian y los rechazan. Y uno a veces pierde amigos, puede perder familiares, puede perder muchas cosas, porque una separación de luz y tinieblas. Y alguien dirá, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Porque se separan las tinieblas de la luz. Pero luego de eso que pasó en el primer día, dice que viene el segundo día. Y lo que hace Dios es una separación de aguas. Luego aparece el tercer día y otra vez separa las aguas. Entonces, eso pasa en el tercer día. Hasta el cuarto día, dice Dios, comiencen a producirse lo que hay en la tierra. Y comienza también Dios a manifestar la creación de animales y otras cosas después de las aguas. Si el Génesis del capítulo 1 es una manifestación o enseñanza a lo que pasa en la vida del creyente del Evangelio, cuando dice Dios sea la luz en el hombre y la separación de las tinieblas y la luz, y por lo tanto uno ya no tiene los mismos amigos, las mismas personas, etcétera, significa que después del suceso de la conversión y de la luz de Cristo en nosotros y de la separación de las tinieblas y la luz, va a venir las aguas, es decir, el bautismo en agua. Es decir, de que si una persona no se bautiza en agua, Dios no puede pasar el cuarto día, que significa que genera una producción y que genera una creación de las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona se va a sentir estancada, que por qué razón esa persona no avanza, porque no ha pasado el tercer y cuarto día, porque en ese tercer y cuarto día, pero en ese segundo y tercer día, hay una separación de aguas. Eso significa el bautismo en agua. Porque cuando uno se sumerge en el agua, como dice la palabra, que cuando uno se bautiza en agua es como uno fuera sepultado. Entonces, cuando se habla de sepultar, dice que uno lo que hace es dejar la vieja naturaleza y luego entra a una novedad de vida. Es decir, que la vieja naturaleza en figura se queda sepultada y luego uno entra a una novedad de vida, como una nueva creación. Entonces, eso nos enseña a nosotros de que lo que hacemos es separación de las cosas, de una vieja a una nueva naturaleza, y también de otras cosas, de lo que es celestial a lo que es terrenal, y lo que es terrenal a lo que es natural, y otras cosas que hablaríamos, pero el punto central es la separación de las cosas. Eso es lo que quiere el Génesis. Entonces, en el ejemplo es, si la persona no quiere bautizarse, lastimosamente no va a poder avanzar y se va a frustrar y va a luchar y no va a poder porque no ha pasado el segundo día. Si no pasa el segundo y tercer día, por lo tanto no puede llegar hasta el séptimo día, que el séptimo día es el descanso. Entonces la persona dice, ¿por qué me siento así, por ejemplo, mal, angustiada? Y puede preguntarse y puede decir cualquier cosa, pero porque no ha avanzado en los días de creación, en el sentido de la vida de nosotros como personas. Por el ejemplo de Génesis como una figura de lo que pasa cuando nos predican la palabra y cuando nosotros creemos el Evangelio. 2. Noé y el arca. Hay otro caso, en el caso de Noé y el arca, porque también se muestra la figura de que hay que pasar por las aguas para manifestar una nueva forma de vida o de gobierno, porque recordemos de que cuando cae Adán hasta el momento de Noé, dice que la tierra se comenzó a corromper y el único justo sobre la tierra era Noé, que no había nadie, él era
justo en todos, era íntegro en todas las cosas, inclusive genéticamente, es decir, que la genética de Noé no había sido trastornada, que la alma, por así decirlo, no había sido tampoco trastornada. No era un ser íntegro, no tenía tal vez una tacha o mancha, era el único justo. Entonces, ¿qué pasa? Dios le pide a Noé que construya un arca. ¿Por qué? Porque había una gran maldad en todo alrededor. Y que él iba a salvar a su tierra para dar una nueva vida, para que la tierra tuviera, por así decirlo, un reinicio, para que hubiera un justo otra vez. Y que de ahí se poblara basado en la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Noé hace un anuncio donde nadie cree. Pero para que pudieran hacer ese cambio entre la naturaleza pecaminosa que había, para ser trasladados a esta novedad o a este reinicio, habría que pasar en las aguas. Por eso dice que ellos tuvieron que pasar 40 días y 40 noches en las aguas, para que toda la maldad fuera destruida. Claramente cuando nadie creía a Noé, porque también dice que en ese momento no llovía. Es decir, el evento de la lluvia era un punto que no se conocía, porque dice que antes lo que hacía era subir un vapor de la tierra hacia el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no estaban creyendo un anuncio de que iba a llover, que iba a haber un diluvio, una inundación. Entonces, ¿qué pasó? El problema se da en de que eso significaba un bautismo, que las personas cuando entraban al arca eran bautizados juntamente en el arca. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia menciona en Romanos 6, que lo leímos la semana pasada, de que toda persona que se bautiza se hace parte juntamente con Jesús, para luego salir a novedad de vida. Entonces lo que nos enseña esto es de que el meternos al arca, cuando habla de Noé, habla de que nosotros nos bautizamos juntamente con Cristo para salir a una novedad de vida. Por lo cual, si la persona no se bautiza y Dios envía juicios a la tierra, esos juicios van a caer sobre la persona aunque sea creyente. Por eso lo habla en este caso. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vino el diluvio, posiblemente hubieran personas que se arrepintieron de no haber creído de entrar al arca con Noé. Y puede ser que otras personas no se arrepintieron. Entonces, ¿qué significa? De que si viene algún tipo de juicio sobre la tierra y aquellas personas no se han bautizado, ese juicio puede caer sobre ellos porque no quisieron bautizarse. Y eso también lo puedo mostrar con el caso en el libro de Apocalipsis cuando cae el ajenjo sobre las aguas, porque lo que hace el ajenjo es una amargura que contamina las aguas. Y vemos de que únicamente aquellos que se transformaron en el bautismo en agua no van a sufrir eso. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un caso en el libro de Moisés donde las aguas eran amargas. Y lo que hace Moisés, y yo le hice a Moisés para que sean esas aguas quitadas la amargura, era que una palmera se doblara y se introduciera en el agua para que cambiara su dulzura. Nos habla del bautismo en agua. Entonces, si una persona no cree y no se bautiza en agua, puede sufrir juicios por causa de no haberse bautizado. Ahora, el siguiente punto, Moisés y el pueblo. Aquí hay dos casos con Moisés. Aunque por eso puse Moisés y el pueblo, pero puse dos citas. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a ver la vida de Moisés, pasan dos cosas con Moisés. Una es de que cuando se da la señal de que mataran a todos los niños menores de 3 años, o esa señal o esa manifestación de que mataran a todos los niños, la única manera que Moisés fue salvado de esa declaración de muerte era a través de que él pasara por las aguas. Cuando Moisés pasa por las aguas, es salvado. Por eso el nombre de Moisés significa Moshe, porque de las aguas fue tomado. Por eso es su nombre Moisés, que viene la palabra Mashá, que Mashá significa aquel que es sacado de las aguas. Entonces vemos de que Moisés, para ser salvado, para ser rescatado de una muerte, tuvo que pasar por las aguas. El otro caso que se ve también con el caso de Moisés y el pueblo es de que cuando ellos salen de Egipto para poder ser de alguna manera libres para ir a la tierra prometida y celebrarle fiesta a Jehová, ellos escapan, pero luego reacciona Faraón y no los quiere dejar ir y les da persecución. Cuando les da persecución,
y ellos están en el Mar Rojo, Moisés se preocupa y también el pueblo de que mira, nos van a matar, nos vienen persiguiendo jinetes, nos viene persiguiendo el ejército de Faraón a matarnos. Y por esa razón Dios tuvo que poner una columna de fuego y una columna de nube para detener a esas personas. Pero ¿qué pasa? En teoría no había salida porque únicamente tenían el mar. Inclusive Dios lo hizo con hecho pensado porque si mandaba al pueblo por una ruta más corta, cuando salió de Egipto, se iban a topar con guerra. Y Dios no quería que ellos nomás saliendo y experimentaran la guerra. Por eso viene Dios y los manda al Mar Rojo. Cuando los manda al Mar Rojo, Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y Dios sabía de que él iba a abrir el Mar Rojo para que todas las personas pasaran. Por eso hablaba de que fueron bautizados en la nube y fueron bautizados en el agua, porque pasaron el agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si una persona no se bautiza en agua, es decir, él no pasa el Mar Rojo en términos de la figura, va a continuar con las aflicciones de Egipto y Faraón, porque va a sentir la persecución que él tiene, porque no ha querido pasar las aguas. Recordemos de que cuando ellos pasan por el agua, Dios ya quita la columna de fuego y de nube. También cuando ellos pasan, el ejército de Faraón también los persigue a ellos. ¿Para qué? Para matarlos. Pero en el momento que pasa el último las aguas, lo que hace es, Dios comienza a regresar todas las aguas y los egipcios, el pueblo de Faraón, los egipcios, mueren en las aguas. Entonces, si una persona quiere ser libre de Faraón, quiere ser libre de un montón de cosas y de esas aflicciones que aún tiene, necesita bautizarse para que en las aguas se muera el ejército de Faraón. Si esa persona no pasa, no va a poder experimentarlo. Y si esa persona no pasa las aguas, tampoco va a poder experimentar la gloria del gozo de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasan las aguas, dice que María toma el pandero y comienza a danzar y a cantar acerca de por qué Dios los ha liberado. Y también cuando pasan las aguas significa que ellos van hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Pero si no pasa las aguas, no va a tener eso más que las aflicciones y la preocupación de que todavía me sigue persiguiendo Egipto. Josué y el pueblo, esto es Josué capítulo 3. ¿Qué pasa? Recordemos de que cuando sea el caso de que el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo y también toman a 12 príncipes para que vayan a examinar la tierra prometida de lo que es Canaán, pasa algo bastante importante. Y es de que de los 12 príncipes, solo 2 dieron buenas noticias de la tierra. Los otros 10 se acobardaron y dijeron de que habían gigantes y que ellos eran como langostas, el pueblo de Israel, y que no le iban a poder hacer frente aunque la tierra era próspera. Entonces, a causa de que el pueblo creyó más a la voz de los 10 que dieron una mala noticia que a los 2 que dieron una buena noticia, que es Josué y Caleb, Dios castigó al pueblo para que no entrara a Canaán, porque no creyeron a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo que Dios dice es de que hasta que se muera toda esa generación que no quiso, inclusive no solo de ellos, sino que de los del ejército que no quisieron pelear, hasta que esa generación no se muriera, no iban a poder entrar a Canaán. Entonces, cuando ya Dios coloca a Josué, que ya está con una nueva generación, entonces lo que hace Dios es pedirle a Josué que pase el río Jordán. Y eso habla de pasar las aguas. ¿Qué nos da a entender esto? De que para que ellos pudieran ir a Canaán después del juicio que tuvieron por no creer, tenían que pasar las aguas, lo que es figura del bautismo en agua. ¿Qué significa? De que nosotros, para poder pasar a la tierra de Canaán y para poder salir de esos juicios que por algún motivo, por no creer, tuvimos, tenemos que pasar las aguas. Y también una figura bastante bonita en el libro de Josué, y es de que dice que cuando los sacerdotes tomaron el arca y pusieron un pie en el río, dice que las aguas de ese río alcanzaron la estatura de una ciudad llamada Adán. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el bautismo en agua nos llevará a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús.
Por lo tanto, si una persona no se bautiza en agua, no puede alcanzar la estatura de Jesús, por mucho que lo quiera, porque ahí está la figura. Tiene que pasar por las aguas, y pasar por las aguas lo va a librar de los juicios que ya trae por causa de aquellos que pecaron. Entonces también nos habla algo importante, porque toda esta generación nueva no había sido bautizada en agua. Es decir, había sido bautizada la generación de Moisés. Pero esta nueva generación, para poder adquirir la tierra prometida, tenía que ser bautizada. Si no se bautizaba, no podía alcanzar la tierra prometida. El otro caso es Gedeón y los guerreros. ¿Por qué Gedeón y los guerreros? Porque cuando Dios le pide a Gedeón para que libere al pueblo de la presión de los madianitas, Dios le dice que recolecta a todos, que haga un llamado general. Cuando hace un llamado general, llegan, si no estoy mal, no sé si son 15,000. Dios le dice que son muchos y que todos aquellos que sean cobardes y le da 7 razones, que se vayan. Entonces se fueron mucho grupo. Luego de eso le dice Dios a Gedeón: ve y haz que todos pasen por las aguas, porque yo ahí los probaré. De ahí es donde Dios viene cuando pasan a este grupo de guerreros en las aguas. Dios escoge. Es decir, que las aguas o el bautismo es una forma de juicio. Y por lo tanto nosotros, si queremos entregarnos a la milicia de Dios, debemos bautizarnos para ser escogidos como parte de sus guerreros. Guerreros seleccionados para la obra que Él necesita, porque hubieron otros tipos de guerreros, como los que fueron llamados o otro tipo de cosas. Pero lo que voy es que tuvieron que pasar por las aguas para ser tomados en cuenta para una milicia. David y el pueblo, 2 Samuel 17, 21 al 22. Aquí pasa otro caso también con respecto al paso de las aguas. Y es de que Absalón, que era hijo de David, se rebela en contra de su padre. Y esa rebelión en contra de David lo iba a perseguir para matarlo. No solo a él, sino que a aquellos que lo seguían. Por lo tanto, le dicen a David estas cosas. Dice: hemos escuchado el consejo de Ahitofel. Por lo tanto, huye pasando las aguas. Si pasa las aguas, la muerte no llegará a ti. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros pasamos las aguas, vamos a ser libres de rebeldías. Y esa rebeldía nos puede llevar a la muerte. Pero si pasamos las aguas, Dios nos va a liberar de esa rebelión. Nos va a llevar a una prosperidad, porque luego ya David, conforme a eso, logra otra vez recuperar su reino, ¿verdad? Habacuc 2:14 dice: tierra y el conocimiento de la gloria de Jehová. Esto ya es un poquito más figurativo en términos de lo que ha de venir. En mi caso particular, yo creo, de lo que habla Habacuc, porque en este caso Habacuc dice de que la gloria de Jehová vendrá y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ese es el versículo de Habacuc. Que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces nos está hablando a nosotros, o por lo menos es una de las cosas que yo he creído, que es un bautismo en agua que ha de obtener la tierra, no a la semejanza de Noé, sino a la semejanza de la palabra. Porque recordemos cuando hablamos en su momento que la palabra de Dios es agua. Por eso dice la Biblia que fuimos santificados con el agua de la palabra. ¿Eso qué significa? Que el último bautismo en agua que va a obtener la tierra va a ser un bautismo de agua de la palabra. Por eso dice: y el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Y por qué? Porque tiene que pasar este bautismo en agua figurativo con el agua de la palabra para que pueda dar lugar a la nueva manifestación, ¿verdad? Que seamos arrebatados y entremos en el reino celestial. Entonces vemos que hay siempre una transición entre algo peligroso, algo maldado, algo que está atenta contra nuestras vidas, para alcanzar una novedad de vida, para alcanzar una gloria mayor. Pero que si este acontecimiento no se manifiesta, es decir, el pasar por las aguas, nuestra gloria queda truncada y en peligros de muerte. La resurrección en su venida, que es otro acontecimiento que también hemos hablado, porque dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses 4:15 al 16. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados.
Eso es lo que habla el libro de Tesalonicenses, cuando dice que viene Jesucristo en su venida. Pero dice que aquellos que murieron en Cristo, ¿quiénes son los que murieron en Cristo? Los que fueron bautizados. Porque la Biblia menciona, dice que cuando uno es bautizado, uno comparte la muerte y la resurrección con Cristo. Eso significa de que si alguien no es bautizado, no está compartiendo esa muerte y esa resurrección. Por lo tanto, si viene Cristo en su venida, esa persona no será resucitado, sino hasta el juicio final. No participará esa resurrección gloriosa, porque no se bautizó. Sí es salva y va a ser pasada ya en el tribunal de Cristo, pero no va a participar de la resurrección. Ahora voy a colocar la cita de Romanos 6 para entrar un poquito más en detalle. Ya vimos los beneficios, ¿verdad? Lo que hablamos de los peligros y beneficios que va a hacer que alguien se bautice en agua. Dice Romanos 6, 1 al 14. Cito Romanos 1, 6 al 14 porque nos habla de la relación que hay el bautismo en agua con la muerte de Cristo Jesús y también con relación a lo que acabo de mencionar de la muerte y resurrección. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida nueva. 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí hemos visto de alguna manera cómo habla de que si participamos de su muerte, también participaremos de su resurrección. Pero eso quiere decir de que si no participamos de su muerte por medio del bautismo, tampoco participaremos de su resurrección. Por eso la importancia del bautismo en agua, porque también nos añadimos a su pueblo, porque también la palabra enseña acerca de ser nacidos del Espíritu, pero también nacidos del agua. Bueno, entonces por esta razón es de que regularmente cuando se predica acerca del bautismo, cuando se predica acerca de la salvación, regularmente hay un llamado al arrepentimiento y un llamado a bautizarse. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que nos llama a que seamos bautizados. Arrepentíos y bautícese. Ese debe ser nuestro mensaje. Recordemos que también cuando Jesús dice, id y haced discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Debemos bautizarnos para ser discípulos. Alguien dirá, es que ya di discípulo gente, dirá alguien. Sí, pero no lo ha vuelto discípulo de Cristo. Porque la idea es ser discípulo de Cristo, no discípulo nuestro. Entonces, ciertamente, Dios nos va a exigir, y una de las exigencias es de que si uno quiere ser verdadero discípulo de Cristo, tiene que bautizar a las personas. Por eso dice, ir y hacer discípulos bautizándoles. ¿Cuál es la forma de hacer discípulos? Bautizándoles. Y aquí habla en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Entonces, aquí hay ciertos puntos, porque aquí entra la pregunta, ¿verdad? ¿Quién se puede bautizar? Esa sería la pregunta principal. Y hablo de esto porque hay muchos puntos, ¿verdad? Esta pregunta lo hago por varias razones, porque hay ciertas denominaciones que hacen cierto tipo de cosas. Entonces, ¿quién se puede bautizar? Todo aquel que cree en Jesús.
todo aquel que cree en Jesús se puede bautizar. Eso lo dice Hechos 8, 34, 40, y creo que lo voy a leer, no lo puse aquí, pero lo voy a leer porque creo que es importante el pasaje. Vamos a leerlo, Hechos capítulo, para los que tienen Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 34. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera, 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces vemos cómo acá nos habla de que aquel que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, es aquel que se puede bautizar. No habla de ningún otro requisito más que el creer en Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con esto y por qué lo menciono? Porque hay veces y hay en ciertas congregaciones, se dan los casos, que se espera darle a la persona como 10 meses de adoctrinamiento del bautismo para que se pueda bautizar. Cuando vemos acá en los diferentes puntos del libro de Hechos, cuando vemos los diferentes casos, vemos de que no se les explicaban 10 meses qué era el bautismo para poder bautizarlos. En el momento, porque también en ese caso en Hechos capítulo 8, vemos cómo Felipe en el momento bautiza al etíope. No lo bautiza después, mira, te vamos a una doctrina de 8 meses. Algunos dirán, es que lo que pasa es de que no había momento para adoctrinarlo, ¿verdad? Pero hay otros casos en la Biblia cuando vemos cómo el acompañamiento del creer y va automáticamente el bautismo en agua. Es decir, que nosotros hemos cometido el error de no poner la emergencia del bautismo en agua junto con la predicación. Solo le hemos dado una emergencia a la predicación y no el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tenemos el control de la vida. Nosotros no sabemos si le predicamos hoy a alguien y al otro día ya se murió. Como a veces ha predicado el hermano Gigi Ávila en ciertas campañas, ya ha testificado que a veces ha dicho que hay personas que se creen en el momento y tal vez al otro día, los 2 días se mueren. Entonces nosotros no le hemos puesto ese énfasis a la predicación junto con el bautismo en agua. Hemos puesto de que se bautice, ahí le damos 10 meses de enseñanza. Y no sabemos si en el mes 12 muere, ¿verdad? Que yo ya tenía predispuesto que en el mes 12 muriera. Entonces alguien dirá, no, es que Dios se lo quiso llevar. No, es que nosotros fuimos irresponsables porque no vimos la premura de bautizarlo juntamente con predicarle. Solo nos enfocamos en predicar y no bautizarle. Y esperamos ahí que la persona diera 10 meses y en el mes 12 murió. También, ¿qué pasa? También el enemigo está muy atento para que la persona no se bautice. Y en ese lapso de 10 meses puede poner trabas, problemas. Y la persona, por ejemplo, está yendo bien los 2 meses. A los 2 meses se le levanta guerra. Y ya después ya ni aparece, ¿verdad? Y la gente dice, no, es que lo que pasa que no era, como dice, tienen la costumbre de decir, es que no era de nosotros y que por esa razón no se bautizó y que de plano no creyó en Jesús. Creyó en Jesús, lo que pasa que le dijeron de que había que pasar 10 meses y en esos 10 meses se le levantó guerra, no pudieron con eso y ahí está, lleva tal vez 20 años y no se bautiza. Entonces vemos cómo el enemigo va a buscar que la persona no se bautice. Es muy importante la parte del bautismo. Y las manifestaciones que el bautismo en agua va a traer son muy grandes, pero nosotros por no conocer las partes espirituales o por querer ver cosas espirituales no lo vemos. O a veces queremos que Dios se nos baje del cielo y nos diga, mira, anda, bautízate, ¿verdad? Entonces, el único requisito es creer en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. No hay requisito de pasar 10 meses por doctrina o 2 años por doctrina. Todo aquel que cree puede hacerlo. ¿Pueden los niños bautizarse? Porque esa es otra pregunta. Es muy común que a veces pasa de que hay padres que llevan a sus hijos para que sean bautizados. O puede ser que el mismo niño diga, miren, yo me quiero bautizar. Eso puede pasar. Y también lo menciono porque yo estuve casi un año en
en el departamento de bautismo en agua en una iglesia donde yo estaba, entonces miraba ciertos casos que se presentaban, ¿verdad? Entonces, ¿puede un niño bautizarse? Mateo 19:14 dice, dejad que los niños vengan a mí. Es decir, que Jesús, los adultos decían, los niños no, y Jesús dijo, dejadlos que vengan a mí. Pero también puse aquí, los que ven en pantalla, puse que sí, pero condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque como eso viene del punto 1 que estamos hablando, todo aquel que cree en Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, si el niño no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños también tienen una conciencia de salvación. Y los niños también Dios les puede revelar que Jesucristo es el Hijo de Dios. No significa de que hasta los 10 años la persona del niño dice, no, es que yo sí creo, ¿verdad? Sino que esto es por revelación de Jesucristo a la vida de alguien. Por eso una de las cosas que se hacen, tanto con los adultos, es que el niño nos diga su convicción acerca de Jesús. Así como en el caso del etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Solamente que creas. Y él dio la convicción. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos claramente que no dijo eso Felipe. Felipe dijo, si crees. Y él respondió, yo creo que Él es el Hijo de Dios. No dijo, yo creo que Él es el Mesías. Yo creo que Él es el profeta. No dijo, yo creo que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién se lo reveló? No se lo reveló carne y sangre. Es decir, de que antes de bautizar a un niño, deberíamos preguntarle al niño su convicción y discernir si esa convicción viene del Espíritu o el papá lo está obligando para que se bautice, porque eso puede pasar. El papá o la mamá dice, no, usted también se tiene que bautizar, como yo me bautizo. Entonces el niño lo está haciendo porque lo están obligando, no porque él tenga la convicción. El otro caso que se puede dar es de que los niños tienden a imitar lo que el adulto hace. Entonces, como ven que el papá o la mamá se están bautizando, ellos también se quieren bautizar igual que el papá o la mamá. Entonces, ellos no están necesariamente teniendo una convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos lo que están haciendo es imitar lo que hace papá y mamá. Entonces, a nosotros en su momento, cuando estoy bautizando, vimos esos casos, ¿verdad? A mí por lo menos me tocó 2 casos con niños. Y uno de esos casos era que le preguntamos al niño y dijo que sí, ¿verdad? Pero ya después comenzó a llorar y mejor no, y que se puso en ese plan. Pero vi otro niño que también, que no era tan niño, tal vez tenía sus 10 años, 8 tal vez. Pero hablamos con él y claramente él dijo que se miraba la convicción de que realmente conocía y creía que Jesucristo era Hijo de Dios. Entonces, en ese caso, a mí me tocó que bautizar al niño, ¿verdad? Entonces vemos que realmente depende del punto 1, es decir, bajo ese punto. ¿Por qué menciono eso también? Porque aquí puse niños, no puse bebés. Por eso puse pueden los niños, no los bebés. Porque se da en ciertos lugares y en ciertas denominaciones de que tratan de bautizar bebés. Y cuando uno, o por lo menos en mi caso, cuando yo estuve en la universidad, yo le preguntaba a ciertos compañeros que conocía de que si sabían, o sea, una de las cosas que le preguntaban ellos, miren, ¿usted cree en Jesús? ¿Verdad? Cuando uno hablaba con ellos, yo por lo menos hacía 3 cosas cada vez que conocía a alguien y sabía que era creyente. 1, si creía en Jesús. 2, le preguntaba si había sido bautizado en agua. Si me decían no, le hablaba en ese momento del bautismo en agua para que él fuera a bautizarse. 3, si él me decía, mira, si me bauticé en agua, yo les comencé a hablar del bautismo en Espíritu Santo y les decía, ¿ya después de bautizar en Espíritu Santo? Me decían, sí. Ok, listo, ¿verdad? Yo como quedó por completo. Si me decían no, les hablaba del bautismo en Espíritu Santo para que lo buscaran. Inclusive por esa razón también yo recuerdo había un compañero que había creído en años y una de las primeras cosas que le dije es cuando fue a la iglesia, ¿ya fuiste a bautizar en agua? Me dijo, no, ¿te crees bautizar en agua? ¿Crees que eso sí? Me dijo, sí, y en ese momento fue bautizado. A lo que quiero resaltar con esto es, cuando uno se topa con estas personas, las personas dicen, yo ya me bauticé porque de niño mi papá y mi mamá me llevaron para que me bautizara. ¿Cuántos años tenía? Le decía yo. Yo tenía 1 año de haber nacido. Entonces, ¿qué pasa? No se cumple lo que hablamos del punto 1. En ese momento el bebé no tenía una convicción de decir yo quiero bautizarme porque reconozco que Jesús es Señor. Entonces, un bebé no puede ser bautizado en agua porque es necesario que él crea y que lo exprese con sus palabras. Por eso habla en el libro de Romanos y dice claramente que en nuestra boca está la forma de confesar que Jesús es Señor. Es decir, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos, por lo tanto, que un bebé no se podría bautizar en agua
porque no tiene la convicción y no lo puede expresar. Porque si fuese así, bauticemos a todo niño y que ese niño ya quedó. Pero por así decirlo, hagamos de cuenta esto, es como que en una piscina con agua esté dentro de un cuarto. Yo no puedo entrar al cuarto si yo no abro la puerta. Así sería el bautismo en agua. La puerta es el creer en Jesús. Si yo abro la puerta, es decir, creer en Jesús, ya podría meterme en la piscina. Pero si yo quiero, yo digo, por ejemplo, yo quiero entrar a la piscina, pero no quiero creer en Jesús, entonces no tengo la llave, no puedo pasar. Por más que quiera, no puedo pasar a la otra habitación. Por eso habla de que el creer es la puerta para que alguien pueda bautizarse. Por eso concluimos de que los niños sí se pueden bautizar, pero hay que preguntarles acerca de su convicción. Si uno detecta que ellos lo hacen porque están imitando a alguien, porque el papá, la mamá lo obligó, etcétera, todos los diferentes casos que pueden haber, entonces uno puede decirle no, mejor que no se bautice. Si uno ve la convicción clara y que el Espíritu Santo le puede dar a uno y decirle si el niño cree, ya se puede bautizar. Pero todo también va a depender de mucho de las personas, ¿verdad?, que están discerniendo en ese momento. Ahora, ¿cómo se debe bautizar? Por si alguien en este caso se quisiera bautizar. La Biblia habla que bautizar significa sumergir. Ese es el objetivo de bautizar. Es decir, que si alguien se quiere bautizar, debería entender o ver que en la iglesia lo hagan por sumergirse. ¿Por qué menciono esto? Porque hay congregaciones que creen en la aspersión. ¿Qué significa aspersión? Que le tiran gotitas de agua y con esas gotitas de agua dice que ya se bautizó, y a veces eso es lo que hacen, creo yo, con los bebés. Entonces, el punto es sumergir, porque la misma palabra bautizar hace referencia a ello. Este es el Strong 907, es baptizo. Dice, de un derivado de G11, dejar abrumado, es decir, completamente mojado. Usado solo en el Nuevo Testamento de ablución ceremonial, específicamente técnicamente de la ordenanza del bautismo cristiano. Se ha traducido como bautismo, bautizar, lavar. Esta palabra viene, bautizó, viene de bapto, que es G11, dice, verbo primario, arrollar, inundar, es decir, cubrir completamente con un fluido. En el Nuevo Testamento, solo en un sentido especial y calificado, es decir, literalmente mojar una parte de una persona. O, por implicación, manchar como una tintura, con tintura. Se ha traducido como teñir, mojar, bañar. Entonces, si nos damos cuenta, en la palabra bapto habla de inundar. Ok, entonces, regresando acá, vemos de que una de las maneras es que la persona sumerja a la otra persona en agua. No significa que haga una aspersión. 2, que la persona debe ser bautizada por un discípulo de Cristo. ¿Qué significa? Que la persona no se puede bautizar solito. Porque la idea del bautismo es testificar, es decir, que haya un testigo. Entonces, no se puede bautizar solo porque no está habiendo testigos del bautismo. En este caso, el testigo del bautismo es la persona que está bautizando a la persona. Por eso no vemos un ejemplo de una persona que se bautizó solita. Siempre hay un grupo de personas, en este caso Moisés y el pueblo, Josué y el pueblo, Noé y su familia. Entonces, siempre hay una persona que va a generar el bautismo. Entonces, por eso vemos que un discípulo de Cristo es aquel que bautiza. ¿Por qué menciono un discípulo? Porque se dan ciertos casos donde cuando uno le pregunta a la persona, dicen, no, es que solo el pastor puede bautizar. Es decir, que para ellos solo el pastor puede bautizar y nadie más que el pastor. Pero realmente la Biblia enseña de que es el discípulo, porque dice ir y hacer discípulos bautizándolos. Se lo dijo a los discípulos, no se lo dijo a pastores o apóstoles o a profetas, se lo dijo a los discípulos. Entonces, por esa razón, todo aquel que es discípulo, ya sea hombre o mujer, puede bautizar en agua. Por esa razón, uno solo tiene que asegurarse de que quien nos va a bautizar sea un discípulo de Cristo Jesús. Entonces, por eso uno tiene que orar para que el Señor lo dirija y para que nos indique quién nos puede bautizar. En este caso va a ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, ¿qué otra cosa se da en el bautismo? En el bautismo también se ha dado un conflicto en el hecho de qué manera, porque cuando dice que dice bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea una cita en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla ir y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa sumérjanlos. Es decir, ustedes que son discípulos, hagan estos discípulos sumergiéndolos en el agua, pero háganlo en mi nombre.
Y aquí hay algo bien importante, porque por eso puse la cita de Hechos 2:38 y Hechos 19:5, porque en ambos casos, tanto Pedro como Pablo dicen de que bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. En ambos casos, por ejemplo, Hechos 2:38, que ya lo leímos, dice bautizarlos en el nombre de Jesús. Y en el Hechos 19:5 dice, ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y él dice, usted lo que necesita es bautizarse en Jesucristo. Y dice que él los bautizó en el nombre del Señor Jesús y después les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces ahí tanto Pedro como Pablo están mencionando el bautizar en el nombre de Jesús. Alguien dirá, no es que lo que dijo Jesús tiene más validez porque fue Jesús que dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y por lo tanto en el nombre de Jesús no cuenta. Eso pueden decir las personas, que también ya me ha pasado. Pero aquí también hay por así decirlo, un misterio, ¿verdad? Porque cuando hablamos del nombre de Jesús, no estamos hablando necesariamente de la gramática o la léxica, sino que estamos hablando de la esencia del nombre. Es decir, que el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo que el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si lo hablamos en español, hay un problema, porque primero, para comenzar, la letra J en el idioma español fue agregada después. Es decir, vamos de cuenta aquí. Esta letra que nosotros conocemos como J realmente no existía. Esta fue la última letra, si no estoy mal, de nuestro alfabeto. Realmente esta J en sus inicios era una letra I. Pero por alguna razón la terminaron cambiando a J, ¿verdad? Porque en el griego la palabra es Jesús. Inclusive si uno revisa la Biblia del oso, creo que es la 1509, en esa 1509, cuando uno la revisa, que es un español antiguo, la palabra es Jesús, con I, no Jesús. Eso fue añadido después. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces pasaría de que todas las personas que hablamos español, ninguno se bautizó. Porque como dicen el nombre de Jesús, entonces, por esa razón veo o explicamos de que no necesariamente significa de que si uno bautiza en el nombre de Jesús no se bautizó bien, o si uno se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo no se bautizó bien. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que usar el griego cuando se le hablaba a Jesús, de usar Jesús, ¿verdad? Y algunos otros dicen que no Jesús porque realmente viene de Jesús, que tiene que decir Yoshua, no sé cómo es la cosa ahí. Y de igual manera, si lo ponemos en esos contextos, pues a veces ni siquiera hablamos bien en español, menos en hebreo o en griego. Entonces tampoco nadie se podría hacer salvo porque nadie se bautiza en el nombre de Jesús como debería ser la pronunciación, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar es que no estamos hablando del nombre de Jesús en términos de léxica, ¿verdad? O pronunciación o de fonética. Estamos hablando de que Jesús está enviando. Cuando hablamos de bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando que nos enviaron. Es como hablar de decir, yo oro en el nombre de Jesús. Cuando hablamos en el nombre de, es de que Él nos envió. Por eso dice, nada habéis pedido actualmente en mi nombre. Pedid en mi nombre y recibiréis. Por eso ya lo hablamos acerca en su momento de eso. De que cuando uno ora en el nombre de Jesús, quiere decir que uno ora en amor, ora en justicia, ora en piedad. Si uno viene y dice, Señor, dame un carro último modelo para presumirlo, uno no está orando en el nombre de Jesús. Eso es vanidad, orgullo. Eso no es parte del nombre de Jesús. Eso es arrogancia. Jesús no es arrogante. Jesús no es vanidoso. Entonces no está orando en el nombre de Jesús. Y también cuando hablamos del nombre, hablamos de que él dirá, bueno, mi hijo no pediría eso. Mi hijo no pediría un carro para andarlo luciendo. Entonces, por eso hablamos de que cuando hablamos de en el nombre de Jesús, es cuando nos envían a bautizar. Entonces, cuando uno va a bautizar, es porque Jesús nos envió a bautizar a la persona. Entonces uno lo está haciendo en su nombre, porque Él nos delegó, así como dice en el punto anterior, cuando dice, id y hacer discípulos. Yo voy a hacer discípulos porque Él me delegó bautizar a esa persona. Y lo hago en el nombre de Jesús porque Él me dio la autoridad para hacerlo. Por eso dijo Jesús, así con la misma autoridad que yo fui enviado, ahora yo os envío a ustedes para que vayan a hacer discípulos. Entonces vemos de que el nombre de Jesús no representa la fonética o la léxica o alguna otra cosa, la pragmática tal vez sí, pero en el punto de pronunciarlo, sino que está hablando en el punto de
yo soy enviado a bautizar. Por eso también el apóstol Pablo dice, yo no bautizo, dijo el apóstol Pablo, a mí Dios no me mandó a bautizar, a mí me mandó a predicar el evangelio. Y dijo, a tal y a tal los bauticé, pero no recuerdo si bauticé a otra persona. ¿En qué sentido? No significa que Pablo no pudiera bautizar, significa que su función principal no era bautizar. Por el Espíritu le pidieron que bautizara a tal y tal persona. Entonces Dios necesita que aprendamos a bautizar, claramente, y también decir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, no significa que uno esté equivocado y el otro no, son lo mismo, está hablando lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa de que así el Padre envió a Jesús, con la autoridad que Jesús envió, es con la autoridad que el Padre le dio. Y cuando uno tiene que bautizar, lo tiene que bautizar por el Espíritu de Dios, es decir, en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, por esa causa es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando que prácticamente es lo mismo bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo que en el nombre de Jesús. Está hablando del mismo nombre, de la misma esencia, de la misma magnitud. Y por eso que tanto Pedro y Pablo están bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si fuese así, significaría que tanto Pedro como Pablo cometieron un error. Y eso significaría que todos estamos mal. Porque como Jesús dijo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego aparece Pedro bautizando en el nombre de Jesús, significaría que si Jesús dijo eso, entonces Pedro y Pablo están mal. Y toda la doctrina que conocemos está mal. Porque habría que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que vemos realmente es de que está hablando de lo mismo. Está hablando de la autoridad y la esencia sobre el cual se estamos bautizando. Es decir, que no estamos bautizando nada más para meter gente a la iglesia, ¿verdad? Como rito o ceremonia. Si hacemos eso, no estamos bautizando en el nombre del Señor Jesús. Estamos haciendo, como dice la Biblia, hacer prosélitos, que es lo que hacían los judíos antiguos o los fariseos. Agarraban correr mar y tierra para volverlo parte del pueblo de Israel, solo para decir ellos darse la grandeza, él es mi discípulo. Entonces, si alguien lo está haciendo de esa manera, lo está haciendo mal y lastimosamente la gente tendría que volver a bautizarse, que también hubo un caso eso en la congregación. Entonces, a lo que quiero entender con esto, que en el nombre de Jesús es que Dios lo haya enviado para bautizar y también de que lo haga en la dirección o en la obediencia que le fue demandada. Y obviamente también va a haber una declaración por la fe y así como dice la palabra, que Jesucristo declaró, perdón, que Dios Padre declaró que Él era hijo, así también nosotros hacemos una declaración en ese momento: Señor, lo venimos bautizando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Entonces, como dijo un hermano, si alguien no se siente convencido, diga las dos. O sea, bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Pero yo considero, y basado en lo que hemos visto en la Biblia y otras especificaciones que tal vez no nos va a dar tiempo a hablar hoy de los nombres, es de que el nombre del Padre es el mismo el nombre del Hijo en esencia. Estamos bautizando ese mismo nombre porque obviamente el nombre que le dieron a Jesús fue en la tierra. Recordemos que también uno dice, y será tu nombre llamado Emanuel. Entonces no vemos que en ningún momento le dicen Emanuel a Jesús, ¿verdad? Sino que le dicen Jesús, no le dicen Emanuel. Por eso uno se queda, ¿qué pasó? Que por qué le dicen, dice que será su nombre Emanuel y realmente le hicimos Jesús, ¿verdad? Entonces, a eso quiero llegar a entender, ¿verdad? Que alguien, si en dado caso lo bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no están cometiendo necesariamente un error. Entonces, uno, bautizarse sumergido. Dos, que la persona que lo bautice sea discípulo. Y tres, que lo hagan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente, o sea, aquí está. No sé. Entonces esto es prácticamente la parte, voy a regresar a la parte del punto de inicio. Creo que son varias diapositivas, perdón. Entonces, en conclusión es lo siguiente. Este nuevo pacto tiene una señal del pacto que ya vimos que es el bautismo en agua. Este bautismo en agua tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias si alguien no lo hace. Ya lo vimos claramente, ¿verdad? Que alguien puede creer y claramente alguien puede morir, pero no se va a perder porque de alguna manera creyó en Jesucristo. Pero no va a obtener los beneficios. Entre uno de ellos es participar de la resurrección, porque no se bautizó. Por eso es un punto importante. Hay otro punto que lo podría hablar de eso, pero no lo hablaré, porque nos vamos a entrar en una parte muy complicada con respecto al bautismo en agua. Pero a lo que voy es de que es importantísimo hacerlo, porque si alguien no se bautiza no puede alcanzar la gloria a la cual Dios lo llamó a alcanzar. Porque ya recordemos de que si fuera solo por salvación, pues nos salvaríamos y nos moriríamos. Porque solo fuera para ser salvos. Pero realmente es una salvación y una formación que Dios nos va a dar como hijos de Él, ¿verdad?
Y al hacernos parte de su pueblo, nos hace también sus hijos, pero también nos pide el cumplimiento del pacto, que así como se hacía antes a los 8 días, en este caso nosotros nos piden que también nos bauticemos. Recordemos que a veces el número 8 hace referencia a un reinicio. Entonces, como el número 8 representa un reinicio, entonces también significa que cuando uno se bautiza, significa que nos dan una nueva vida, una manifestación, como ya lo vimos en el caso de Génesis, como lo vimos en el caso de Noé, en el caso de Moisés, que ellos pasaron de una vida de esclavitud a una vida de abundancia, de gloria, de manifestaciones, y así también como sobre Gedeón, como sobre David y sobre otros aspectos que vimos, que no bautizarse nos quedamos a la expectativa de los problemas y las diferentes circunstancias que pueden haber, pero al bautizar logramos avanzar a una dimensión diferente y podemos alcanzar una gloria mayor. Lastimosamente, si no lo hacemos, la gloria que tendremos estará limitada. Dios no podría, yo lo que diría a alguien, pues, ¿quieres avanzar? ¿Quieres dejar de estar frustrado? ¿Quieres estar teniendo problemas? Bautízate. Si no te bautizas, las cosas no van a cambiar. Y realmente así es con todo. Realmente no es solo con el bautismo en agua. Y alguien dirá, si es ley, pues la Biblia dice que nosotros participamos de la ley del Espíritu, ¿verdad? La ley de la libertad. Entonces es algo que Dios ha requerido, algo que Dios ha pedido. Y cuando realmente uno se bautiza, realmente lo hace por amor. Para mí el bautismo en agua es un acto profético de amor, es un acto de adoración, porque estamos siendo obedientes. No se basa necesariamente del todo de entenderlo en el sentido que uno conozca todos los puntos y la esencia del bautismo en agua, porque no nos daría la vida, nos pasaríamos estudiando el bautismo en agua cada rato. Inclusive cuando yo estudié acerca del bautismo en agua, hay muchas cosas que no he hablado acá, ¿verdad? Como la manifestación de los juicios, la justificación, y otros aspectos que la Biblia habla con respecto, inclusive el origen, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que Dios mandó el bautismo en agua y cuál es el origen del bautismo en agua? Eh, Toqué ciertos puntos, pero no lo puse en plenitud. A lo que quiero resaltar es de que nos podía dar la vida hablando del bautismo en agua. Entonces no se trata tanto de que si yo entendí todo, sino que más que todo se trata del creer que lo debo hacer, de seguir la dirección del Espíritu para hacerlo, no necesariamente de todo el entender. Hay muchas cosas en la Biblia que Dios nos va a pedir que la hagamos, tal vez no la vamos a entender, pero nos la pide por obediencia. Inclusive cuando muchos de nosotros nos bautizamos, no necesariamente nos sentaron 20 horas a hablarnos del tema, ¿verdad? O no, por 10 meses. En ciertos momentos, pues, se da lo que se hace en ciertas ocasiones es de que antes de que la persona se bautice se les da una charla de 20 minutos, una hora acerca del tema y para que ellos tengan un mayor entendimiento cuando se bautice. Pero no necesariamente va a ser algo eh, que uno se va a disparar 5 o 6 horas, ¿verdad? Si la idea de dispararse 5 o 6 horas es para que la persona tenga la convicción de bautizarse. Y es por eso menciono la importancia, inclusive tampoco cité otros pasajes como el libro de Efesios, cuando dice que nosotros tenemos un Dios, una fe y un bautismo. Entonces, qué tan importante es de que Dios lo pone dentro de ese núcleo de cosas esenciales. También lo podemos citar en el libro de Hebreos capítulo 6, cuando se habla acerca de los rudimentos del bautismo, pero la enseñanza, los rudimentos de los bautismos. Entonces habla de que la doctrina básica dentro de ellos está el bautismo. Entonces, no necesariamente significarán que nos den grandes charlas, más bien eso se da para que la persona tenga la convicción en sí mismo de que se bautice. Inclusive, por último, con esto termino, yo he conocido personas, inclusive una persona que me topé una vez en un taxi antes de que estuvieran los Uber, y cuando hablamos, la creyente me decía, mira, yo un día me decía él, yo creía en Jesús. Un día me levanté con una gran necesidad de ser bautizado en agua. Mira, yo no sé, me dijo él, pero yo recorrí, me fui caminando a la iglesia, le dije, mire, yo necesito que me bauticen, dijo él, ¿no? Porque él tenía la convicción de ser bautizado. Entonces el punto principal de esto, o de explicarle a alguien o hablarle, es para que él tenga la convicción de ser bautizado en agua. Claramente también porque hay ciertas confusiones se deben hablar al respecto. Pero también considero que no es que uno le dé más larga, porque si uno le da más tiempo a esto, lastimosamente el enemigo se levanta, las cosas cambian, las convicciones se pueden quitar o introducir otras enseñanzas falsas, que también he conocido personas de que no se bautizaron y comenzaron a agarrar otros rumbos doctrinales y en esas les hablan de otra cosa. Por ejemplo, una de las personas que conocí que no se ha bautizado, que la conocí hace años, ella terminó siendo de otra denominación y en esa denominación no se cree en Jesús.
Entonces, ¿cómo se va a bautizar si no creen en Jesús, verdad? Y si se hacen un bautismo, ¿en qué se van a bautizar si no creen en Jesús, que Jesús es Dios? Entonces vemos de que por causa de la amenaza, por causa de los ataques, por causa de la premura de que también no sabemos si mañana vamos a vivir o no, o el hecho de que Jesús venga o no, entonces por eso la necesidad del bautismo en agua. Entonces Dios, y también pues eso va a detener nuestro avance en el Evangelio. Por eso hablaba más el punto de la convicción que el punto del el entendimiento del por qué o para qué, o por qué sí o por qué no, y de dónde viene, por dónde produjo. Eso es demasiado extenso, realmente hablar todos los detalles y aclarar todos los puntos. Más el objetivo es más buscar la convicción que Dios necesita, más que el entendimiento de lo que es, porque inclusive cuando aceptamos a Jesús también no entendíamos quién era Jesús, ¿verdad? Nos podían haber hablado muchas cosas de que Jesús vino y todo, pero lo que surge realmente es el creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Entender de que en Él está la salvación. Entonces, por esa causa debemos buscar la convicción de ser bautizados y seguir la dirección del Espíritu Santo para hacerlo, y que Él nos va a guiar efectivamente pues a las personas indicadas y etcétera, para poder aplicar el bautismo de manera adecuada. Y también algo que mencionamos, pues que tal vez no lo coloqué, es que claramente debe haber agua, pues, por eso es el punto principal, porque también hay otras personas que se quieren viajar a Israel para bautizarse en Israel, ¿verdad? Realmente donde haya agua se puede bautizar. Ya si Dios por alguna razón quiere que nos vayamos a la playa o al río, eso ya es dirección de parte del Espíritu de Dios para hacerlo en esa manera. Pero si surge una emergencia, hay personas que están en la cárcel que no se van a ir al río Jordán a bautizarse, sino que en un tonel se bautizan, ¿verdad? O en algún otro, que sea una pileta o algo que arman ahí, ¿verdad? Entonces tampoco Dios que va a querer que hagamos un palacio para poner una piscina y que la gente se meta. Entonces media vez haya agua, se puede bautizar. Entonces Dios le bendiga a todos. Vamos a orar para finalizar con las tres cosas que hablamos: la oración del tema, la oración para que las personas acepten a Jesús, y lo último, que es las necesidades. Entonces vamos a orar. Bendito Padre y Dios, sea alabado tu nombre sobre todos los pueblos, y sea dada a conocer tu misericordia. Hoy hemos expuesto la parte del bautismo en agua. Por favor, ayúdanos, corregirnos, dirigirnos, ya que necesitamos realmente trasladar la convicción de la idea de que la persona sea bautizada en agua. Si tú quieres ampliar el entendimiento sobre los temas sobre esa persona, que así sea, pero pon mayormente la convicción de que la persona sea bautizada en agua, para que la persona pueda lograr hacerlo y pueda entrar a las diferentes manifestaciones, como hablamos en el hecho de el libro de Génesis, con que produzca y crezca y se multipliquen todo lo que corresponde al tercer cuarto día. Y también, Padre, que las personas puedan salir de aflicciones, de tener la victoria sobre Faraón y algunos otros que ahí se están manifestando y pueden estar causando aflicciones, problemas, persecuciones, rebeldías y otro montón de cuestiones, porque es necesario que para alcanzar Canaán puedan ser bautizados, porque es una manifestación espiritual. También el hecho de que la persona se bautice para estar a la esperanza de la venida de Cristo, y también bajo la convicción, la obra de la fe, de la convicción de la muerte y resurrección de Cristo. También para el hecho de tu venida, Padre, para estar preparados para tu venida y para entender de que es una manifestación profética de lo que nosotros haremos, de la convicción de lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Te lo agradecemos, amado pastor y apóstol. Te damos las gracias, amado Padre, y te entregamos este tiempo para que tú traigas convicción. Y también, pues, si nosotros hemos estado haciendo de mala manera, también que seamos corregidos y dirigidos para hacerlo efectivamente basado en la dirección de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, amado pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Bendito Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para conocer de ti, para agradarte a ti, para vivir conforme a tu palabra, conforme a tu bondad, conforme a tu santidad y fidelidad. Hemos conocido que hemos pecado delante de ti, por lo tanto necesitamos arrepentirnos, y venimos hoy confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y confesando que tú eres Señor y Salvador, y que tú nos has resucitado entre los muertos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, y por lo tanto también queremos hoy bautizarnos en agua, que tú nos bautices en Espíritu Santo, y también así mismo participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Padre. Restaura nuestra casa, restaura nuestra vida, nuestro corazón, nuestras fuerzas. En el bello nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Y amén. Y vamos a orar por las necesidades. Y nos hemos estado basando en el versículo que dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces,
Bendito sea tu nombre, Dios. Venimos hoy necesitando de tu auxilio, de que suplas toda nuestra necesidad. Sabemos que tú eres pastor y que tu palabra dice que Jehová mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, hoy venimos pidiendo sobre esas necesidades, primero de tener comunión contigo, de entender la palabra, vivir la palabra, de andar conforme a la palabra, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Ayúdanos para entrar en comunión, para ser libres de toda tiniebla, atadura, pecado y cualquier cosa que nos está impidiendo en la comunión. Y también así mismo, Padre, venimos hoy entregándonos a ti para la alabanza de la gloria de tu gracia. Queremos hoy que en el nombre de tu Hijo Jesucristo traigas restauración familiar, traigas una restauración en nuestro corazón y que también nos ayudes, Padre, para que venga la visitación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que haga una restauración de tu templo en nuestros corazones y también en este campamento y en esta congregación. Te pedimos en el nombre de Jesús que traiga liberación sobre toda entidad espiritual que nos ha estado atacando y que nosotros seamos libres de toda amargura, de toda hechicería, de toda infidelidad, de todo adulterio, de todo engaño, de toda codicia, de toda mentira, de toda blasfemia, para que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Pedimos hoy la llenura con el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestra congregación, campamento, ciudad, país, continente, mundo, Padre, para que tu palabra sea cumplida. También en el nombre de Jesús, Padre, pedimos hoy, amado pastor, que nos dirijas y que sanes toda enfermedad, que quites toda dolencia, que quites todo cáncer, todo cáncer en el pulmón, que toda cuestión de tumores sea quitada, Padre, que tú quites todo Alzheimer de aquellas personas que lo necesitan, que tú gobiernes sobre todo cuerpo, Padre, que traigas una manifestación de creación de ojos, de manos, de pies, para que la persona pueda ser completa en Cristo Jesús, Padre bendito, y pueda tener esas manos para lavarte, esos pies para lavarte, esos ojos para contemplarte en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, para que tú traigas todo tipo de sanidad sobre la persona, los paralíticos anden como tu palabra dice en el libro de Isaías, ¿verdad, Padre? Que el cojo danzará. Entonces te pedimos hoy, Jehová, que traigas estas manifestaciones para la alabanza, la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, y también que puedas resolver todo problema familiar, económico, problemas de la universidad, el colegio, de cualquier tipo, Padre. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Entonces, paz y goza a sus corazones en Cristo Jesús. Dios los bendiga y fuerte abrazo.